Bueno, Oros Asset Management es una sociedad gestora que aúna en una misma gestora tres cosas muy importantes, que son juventud, experiencia y una enorme ilusión. Hombre, la previsión que tenemos nosotros y nuestros principales competidores y compañeros de viaje y de filosofía es que aumente, que vaya creciendo como lo ha hecho en los últimos años. Es verdad que en España está costando un poco más que en otros países, también es verdad que la cultura sobre el value investing que hay en España es bastante fuerte y eso es lo que de hecho ha traído muchas gestoras internacionales value a venir a España, pero bueno, yo creo que sin duda la tendencia es la de que seguirá creciendo como ha hecho hasta ahora y llegará a niveles muy parecidos a los europeos. Pues no tenemos ninguna cuota de mercado como objetivo ni ningún objetivo de captación. Como solemos decir en nuestras reuniones, para nosotros el patrimonio es importante porque nos permite hacer lo que nos gusta hacer, que es gestionar, pero el único objetivo que tiene Oros Asset Management es obtener la máxima rentabilidad para sus inversores en los fondos que gestionamos, pero no tenemos objetivo ni de captación ni de activos bajo gestión. Pues la verdad es que estamos muy contentos y enormemente agradecidos a todos esos inversores que se han incorporado al proyecto de Oros desde un inicio. Estamos pues muy contentos de que haya casi 1.500 personas que están ya con nosotros. Como decía, nuestro objetivo es el de la rentabilidad, es nuestro único objetivo y por tanto los activos bajo gestión no son tan importantes como para nosotros, aunque sí son un medio para poder conseguir esa rentabilidad que es lo que verdaderamente ansiamos. Pues la verdad es que no, creo que tenemos un equipo pues, posiblemente y desde mi punto de vista obviamente el mejor de España, con capacidad sobrada para poder gestionar las dos estrategias que actualmente gestionamos, una ibérica y una internacional, y de momento, como no tenemos intención de incorporar ninguna otra estrategia nueva, creemos que el equipo que tenemos es más que suficiente. Bueno, yo creo que el verdadero reto de la industria de instituciones de inversión colectiva en España es el de la formación, ¿no? Yo creo que en este país muchas veces nos quejamos de que el crecimiento en los fondos de inversión pues, no lo estamos viendo donde creemos que deberíamos de verlo, que son estrategias que no necesariamente lo hayan hecho bien en el pasado, sino que probablemente lo pueda hacer en el futuro, y eso en gran parte es culpa nuestra, los profesionales del sector, que quizás no le hayamos dedicado el suficiente tiempo a la formación. Creo que la formación financiera todavía en este país no es muy alta, y creo que el verdadero reto nuestro, de los profesionales de este sector, es el de contribuir a mejorar el conocimiento o la formación financiera de la sociedad española, y eso sin duda será positivo no solo para la sociedad en general, sino también para nuestro sector. Buena pregunta. Desde luego que sí, tengo mi patrimonio, tengo también el de mi mujer, el de mis hijos, el de mi suegro, el de mi padre y el de todos mis hermanos. Bueno, este proyecto es enormemente ilusionante. Yo creo que cualquier persona que se dedique al sector financiero pues sueña o desea tener un proyecto de estas características, de forma que pueda completamente alinear, como ha sido siempre mi intención, los intereses de los accionistas, de los empleados y de los inversores. Y de esta manera, siendo junto con el equipo inversor, el equipo gestor, los dueños mayoritarios del capital de la gestora, podré por fin, por primera vez en mi vida, conseguir eso que tanto he ansiado, que es alinearme completamente desde los accionistas, los empleados y los inversores.